oxígeno. Ya chicos, para no ser extenso, vamos a empezar ya como primer tema. Bueno, antes de empezar, creo que la mayoría me dijo que han avanzado hasta Lismania, ¿no? Entonces, la verdad, yo lo dudo que vayan a dar el examen hasta Lismania, ya, porque normalmente el doctor hace dar hasta Trypanosoma cruzi. Leishmaniasis entraría como como segundo corte más que todo, ¿ya? Entonces, de todas maneras, vamos a dar un repaso igual al tema de Leishmania para que estén precavidos, si es que llegara a entrar a su examen, ¿ya? Les he hecho lo que es más que todo un breve resumen de lo que sé que les puede entrar, normalmente lo que el doctor sabe preguntar, entonces espero que aprovechen esto y puedan, pueda, les vaya bien en su examen a todos, ¿ya? Entonces ya como tema número uno, la definición de la parasitología, ¿ya? Introducción, definición, la distribución geográfica y algunos conceptos que son importantes igual para el doctor, ¿ya? Como introducción a la parasitología, normalmente, ¿cuál es el significado, no, de parasitología? Parásito, que viene del latín, y el griego parásito, que significa para, igual al lado, y sitio, que es igual a comida. Entonces, vendría a ser como un ser que se alimenta a costa de otro, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la definición exacta de la parasitología? ¿Qué es lo que estudia, ya? La parasitología es una especialidad o una rama de la medicina que estudia específicamente a los parásitos en sí que llegan a causar la enfermedad en el hombre, ¿ya? Ahora, lo vamos a hacer por medio de un estudio tanto macroscópico como microscópico, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la distribución geográfica? Son 6 países importantes donde normalmente podemos encontrar lo que es mayor infección por parasitosis, ¿ya? Entre esas tenemos lo que es la región paleártica, la región etiópica o la africana, la región oriental, la región australiana, la región neotropical y la región neoártica, ¿ya? Ojo con estos países porque normalmente el doctor hace una pregunta trampa, ¿ya? No sé si la verdad lo vaya a corregir, pero desde estos años que he estado con él, normalmente siempre pregunta esta pregunta, ¿ya? Entra como pregunta. Entonces, es importante que se aprendan cuáles son los 6 importantes países más que todo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la definición de un parásito en sí? Un parásito es un organismo, aquel que vive a costa de otra especie, ¿ya? Este puede ser o bien se aloja en un animal o un vegetal, o también puede ser un humano, obviamente, ¿ya? Como dice ahí, se alimenta del otro organismo debilitado, aunque por lo general no llega a matarlo, ¿ya? Pero recordemos que dijimos que hay ciertos parásitos que llegan a causar letalidad en los hombres, ¿no? Por medio de, eh, ya siendo como una patología lo que es la diarrea, que puede llegar a ser mortal en los niños, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la definición del parasitismo? ¿Qué significa parasitismo, ya? Es la interacción en el cual un individuo que viene a ser un parásito, obviamente, va a consumir una parte del otro ser, que en este caso vendría a ser el huésped. ¿Quién vendría a ser el huésped? El hombre, obviamente, ¿no? Entonces, generalmente esto ocurre a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el parásito llega a causar parasitismo o una enfermedad, ¿no? Entonces, eso.
Ya. Como tema número 2 viene lo que es la clasificación en sí de los parásitos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clasificación? A ver, ¿dónde estábamos? No está acá. Ya. ¿Cuál es la clasificación de los parásitos? Ya se divide tanto en zooparasitología, que es la que nosotros estudiamos, obviamente el estudio del parásito del animal, que viene a ser un protozoo, un helminto, un cesto, y la fitoparasitología, que es en realidad el estudio de las plantas, ¿ya? Y que eso es lo que nosotros no estudiamos, la verdad. Ya, ahora, ¿cuáles son los campos de la parasitología? Como bien ya saben, están estudiando lo que es el reino fungi, que vendría a ser la parte de los hongos, que entra en micología, la parte del reino animal, que es lo que nosotros estamos estudiando por medio de la parasitología, donde vendría a ser lo que es los helmintos, los artrópodos y los protozoos, ¿ya? Y el reino protista, que viene a ser bacterias, micoplasma, los tipos de rickettsia, las clamidias, otros tipos de hongo, ¿no? Y por último, los virus, que no es de mayor, obviamente es de mayor igual relevancia. Ya. ¿Cuál es la clasificación de los parásitos en sí? Ya, van a aclarar que estos son obviamente organismos de una sola célula eucariota, que son las que estamos estudiando. Entonces tienen distintas clasificaciones. Ya pues los protozoos tienen clasificación de Pilum, obviamente, como ven ahí, la Sarcomastigospora, la apicomplexa, la microspora, la ciclospora, también los helmintos, que son las larvas, las que mayormente ya vamos a ver. Igual tienen tres clasificaciones de pilón, ya los platelmintos, los nematelmintos, que vienen a ser los nematodos, y este de acá, que no es mucho de importancia, los acá con acantocefalia, ¿ya? Y por último, lo que son los cestodos, ¿ya? Tienen dos pilón, tienen dos órdenes de pilón, que es el pseudopilirea y la ciclopilirea, ¿ya? Y los cestos, obviamente, que es otro igual, otra subclasificación, ¿ya? Viene por un distinto suborden, que viene a ser ya estos que ven, que no, que mayormente lo vamos a estudiar ya a largo plazo en el segundo corte, ¿ya? Esto es importante que se sepan cuántos son los pilos o clasificación tanto de los protozoos como de los helmintos, porque igual llega a ser lo que es pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuáles son los pilos de los helmintos? Y ya ustedes, clasificación 3 y los nombres, ya los platelmintos, nematoda y los otros, ¿ya? Lo mismo de los protozoos. Los cestos no entra, ya por si acaso, pero esto es la clasificación en sí, la parasitología que vamos a estudiar. Ahora, esto vendría a ser, vendría a ser como parte de lo que es el tema 3, ¿ya? Si bien no recuerdo, o si bien no me equivoco, creo que es las relaciones de los parásitos, ya en donde normalmente vamos a estudiar qué son los conceptos, ya. Como ven ahí, estas son algunas de las definiciones más importantes que entran más que todo en el examen, ya. Como ven ahí, ¿qué es un huésped? Obviamente un animal donde el parásito en sí va a desarrollar su vida, va a infectar y va a llegar a causar la enfermedad, obviamente, ¿no? Va a cumplir su ciclo de vida sexual, su ciclo evolutivo y el hábitat natural, ¿ya? Ahora, ¿qué es el vector? Vendría a ser un artrópodo o obviamente también un animal que es invertebrado, el cual este animalcito va a transmitir el parásito ya al hospedero. Y estos normalmente son los portadores mecánicos más comunes, ¿ya? Ahora, ¿qué es el reservorio? Un reservorio puede ser o bien un hombre, un animal, una planta, ¿ya? Donde normalmente el parásito se va a alojar, ¿ya? Como ven ahí, dice materia innata que contiene parásitos, que vendría a ser la fuente de infección que causa la enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿qué es un hospedero?
El hospedero vendría a ser obviamente la persona, o sea, el humano, donde el parásito se va a alojar temporalmente, cumpliendo su ciclo evolutivo hasta poder llegar a ser infectante y causar lo que es una parasitosis, ¿ya? El mutualismo. Esto normalmente se suele equivocar mucho porque el doctor suele preguntar lo que es diferencia entre mutualismo, comensalismo, simbiosis o infección, ya, igual unas preguntas trampa, ya, pero el comensalismo así es la relación donde va a existir regularmente, los cuales van a estar asociados un parásito, pero no va a llegar a causar daño ni la enfermedad, pero puede vivir a expensa del otro, ¿ya? O sea, del otro huésped. Y la simbiosis es cuando existe un cambio. ¿Qué cambio? De ventaja. Es decir, que el parásito es incapaz de poder vivir solo. Hay una pregunta que normalmente el doctor suele preguntar: ¿cuándo es un parásito 50% dependiente, 0% dependiente, 100% dependiente? Se refiere a estas definiciones entre mutualismo, comensalismo y simbiosis. Y entonces, como bien acá están viendo, la simbiosis dice cuando el parásito en sí es incapaz de vivir solo, ¿no? Entonces va a depender de el huésped, que vendría a ser en este caso el humano, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de podría ser? Es un 50-50 se podría decir, ¿ya? Porque es incapaz de vivir solo afuera. La infección, ¿qué es la infección? La infección, obviamente, ojo acá, una cosa es infección y otra cosa es infestación, ¿ya? Y otra cosa igual es enfermedad. Muchos aquí se suelen confundir porque igual es pregunta trampa, ¿ya? Es importante que lean bien las preguntas. ¿Y aquí es la infección? La infección es realmente cuando el parásito va a encontrarse en el interior del hospedero, pero no causa enfermedad, ¿ya? Y la infestación es cuando el parásito se encuentra en el exterior, es decir, que está dentro del hospedero, pero también llega a causar enfermedad. Y la enfermedad parasitaria es cuando el parásito altera el normal funcionamiento del hospedero, es decir, que ya causó un daño interno en el huésped y obviamente está causando lo que es una infección parasitaria, ¿ya? Y el tropismo o tactismo también, o un movimiento, bueno, viene a ser lo que es el movimiento de los parásitos, ya solamente eso. Y este tropismo obviamente puede ser tanto negativo como positivo. Ya, creo que es el tema 3, tema 4, creo que es tema 4, ¿no? Ya, en sí la bioquímica de los parásitos, ¿cómo está compuesto en realidad un parásito, ya? Normalmente, ¿cuál es la composición química que posee un parásito? Obviamente va a estar compuesto como cualquier otro ser humano, ¿ya? Está compuesto por el grupo 8. ¿Cuál es el grupo 8? Obviamente los hidratos de carbono, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Puede ser oxígeno también en menor o también en elevada cantidad. También posee lo que son proteínas, hidratos de carbono, ya dijimos, los lípidos, también electrolitos, como ser lo que es el sodio, el potasio, cloruro y aniones, ¿ya? En los aniones tenemos lo que es el bicarbonato, el fosfato y el sulfuro. Ahora, ¿qué hidrato de carbono es el principal? No, esta es una pregunta trampa que igual el doctor suele preguntar, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es el hidrato de carbono principal de los parásitos, ya? Valga la aclaración que es parásito pero protozoarios, ¿ya? El principal hidrato de carbono es el glucógeno, ¿ya? Pero ustedes no pueden poner glucógeno. ¿Por qué? Porque el parásito en sí
no tiene dónde digerir, no es que es el glucógeno hepático, ¿no? Entonces, normalmente conocido como amilopectina. Entonces, valga la aclaración que el parásito tiene digestión, obviamente tiene vida, pero ¿cuál es el principal hidrato de carbono del parásito? Ya, obviamente la glucosa, ya, porque con la glucosa igual ayuda a, a su motilidad, a su vida y que pueda vivir más de lo normal, ya, de su vida, de su ciclo evolutivo. También pueden llamarlo lo que es glucosamina, galactosa o monopolisacárido, ¿ya? Entonces, si el doctor les pregunta cuál es el principal hidrato de carbono de los protozoos, en el, así, pone una pregunta trampa, ustedes ponen glucógeno, ¿ya? O amilopectina. Ahora, normalmente uno de los tratamientos más eficaces y más de uso, se puede decir diario y más conocido que se puede recetar para una infección, una enfermedad parasitaria. Tenemos para los ameboides, tenemos antiprotozoarios, que los más conocidos que sabemos recetar son el metronidazol, el tinidazol, el onidazol, el secnidazol, que son los más conocidos que se da para una enfermedad por amebiasis ya o protozoo. Ahora, aquí ya. Normalmente igual el doctor sabe preguntar lo que es los ciclos evolutivos, pregunta qué es un ciclo de lodo, qué tipo de ciclo cumple, digamos, un parásito para poder infectar, digamos, ¿no? Entonces, igual suele preguntar lo que es qué parásitos cumplen el ciclo de Log en realidad, ¿ya? Uno de los parásitos más conocidos que llega a cumplir el ciclo de Log es la familia uncinaria, ¿ya? Entre esos tenemos a lo que es el Necator americano, tenemos a los Ancylostoma duodenali y algunos nematodos, ¿ya? Ahora, el ciclo de Log simplemente es la migración de la larva de ciertos, obviamente, parásitos que vienen a ser nematodos, como bien conocidos como gusanos redondos, ¿ya? Estos van a pasar a través del cuerpo del huésped humano, ¿ya? Este ciclo normalmente se suele caracterizar, como ya les decía, por la familia de la oncinaria, ¿ya? Lo que viene a ser los ancilostomas y el Hecator americano, ¿ya? Y algunos nemátodos como ser el Ascaris lumbricoides, que es la lombriz intestinal de mayor tamaño en el hombre, ¿ya? Ya. Em, Vámonos a lo que es el tema sacro, que viene a ser las vías de penetración cuando el organismo llega a infectar al humano, ¿ya? Tenemos varias vías de entrada y también varias vías de salida en el organismo humano donde el parásito en sí puede llegar a causar enfermedad, ¿ya? ¿Cuáles son estas vías de entrada? Ya puede ser la digestiva, obviamente por la ingesta de los alimentos. Tenemos la vía transfuncional que viene a ser por medio de transfusión sanguínea. Entre esos más conocidos, a ver, como un parásito que llega a ser por medio de transfusión, ya ustedes normalmente deberían saber cuáles son.
Ejemplo, el Trypanosoma cruzi, digamos, ¿no? Por la digestiva, normalmente son más protozoos y trofozoitos y huevos y larvas también, ¿ya? Obviamente porque ustedes saben que como los niños más que todo cumplen el ciclo de ano, mano, boca para que el parásito en sí llegue a ser infectante y cause la enfermedad, este, cumple la novela digestiva donde uno se rasca, llega a las manos, se alojan estos parásitos en las uñas y uno por también no lavar los ciertos alimentos, llegamos a ingerirlos, ¿no? Entonces ese es el ciclo ya que viene a decir. Ahora también otra vía de entrada es la respiratoria. La vía respiratoria obviamente viene a ser una vía de entrada y también de salida por medio del aire de los pulmones, ¿no? Tenemos también lo que es la vía cutánea. Algunos parásitos que llegan a infectar por vía cutánea ya están igual, Trypanosoma cruzi, digamos, ¿no? De la enfermedad del Chagas, donde esta chinchilla muerde lo que es la piel y uno al contacto obviamente se rasca y quedan esas heces y ya produce el ciclo evolutivo del Trypanosoma cruzi, ¿no? Y la última vía de entrada, o también obviamente ya vendría a ser de salida, que es el ano, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cuáles son los periodos eh, para parasitológicos y clínicos? Ya una cosa es parasitológico y otra cosa es clínico, ¿ya? Unos periodos parasitológicos son cuatro, ¿ya? Vale la aclaración que son estos que yo les estoy mostrando acá. Periodo prepatente, periodo patente, periodo subpatente y nuevo periodo patente, ¿ya? Hay una pregunta trampa del doctor que normalmente la pregunta igual, pero en vez de decir nuevo periodo patente, dice nuevo periodo prepatente y no existe el prepatente, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los periodos clínicos? Obviamente el periodo de incubación, el periodo de los síntomas, el periodo de latencia y el periodo de la recaída, ¿ya? Esos son los periodos clínicos. Ahora, vamos a explicar un poco acerca de estos periodos parasitológicos, ¿ya? Para que ustedes igual sepan. ¿Cuál es el periodo, a qué se refiere, perdón, con periodo prepatente, ¿ya? Es cuando, bueno, viene a ser desde el momento en que el parásito obviamente va a llegar a ser infectante y va a penetrarse a los peros para depositar lo que son, en este caso, los quistes, los huevos y bueno, puede obviamente llegar a causar la enfermedad en el hombre, ¿ya? El periodo más que todo, el periodo patente, es cuando los parásitos pueden ser fácilmente relevados, ¿ya? En este caso, más que todos los protozoos, obviamente huevos y quistes, ¿ya? ¿Cuál es el periodo subpatente, ¿ya? Normalmente en el periodo no se puede evidenciar lo que son la presencia de los protozoos. Y el nuevo periodo prepatente no hay mucho que decir porque es un nuevo periodo, ¿ya? Vendría a ser entre estos cuatro. Ahora, ¿cuáles son los periodos clínicos? El periodo de incubación, dijimos, ¿no? El periodo de incubación más que todo es cuando, bueno, desde el momento en el que el parásito va a penetrar los peros hasta que haya la aparición de los primeros síntomas y pueda, obviamente, ya causar enfermedad, ¿no? El periodo de los síntomas, obviamente, cuando viene a ser después de la aparición de los primeros síntomas, cuando está empezando la enfermedad, y acá más que todo en el periodo de incubación, ¿ya? El periodo de latencia o el periodo de convalescencia inicia normalmente por las molestias de ciertos protozoarios, ¿ya?
Normalmente estos protozoos llegan a causar lo que ciertos síntomas y obviamente termina en la cura del hospedero. Y el periodo de la recaída o el periodo de latencia es cuando los síntomas van a desaparecer, pero vuelve la enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son más que todos los factores de producción del parásito? Ya dijimos, obviamente, la contaminación fecal, que vendría a ser fecalismo mayormente conocido, que cumple el ciclo evolutivo, ¿no?, de vía de penetración ano mano boca. Entonces, otro tipo de condiciones ambientales, ya sea por cambios climáticos, la vida rural, ustedes saben que en ciertos pueblitos no tienen las condiciones, ¿no?, de vida, viven en ciertas en condiciones precarias donde las casas más que todo son construidas o son hechas por adobe, ¿no? Y ahí es donde los parásitos en sí se alojan, ¿no? Obviamente la deficiencia de higiene y la educación más que todo sanitaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene una buena higiene. Sabemos que en ciertos pueblitos, si es que hay alguien de acá del pueblito, saben que no tienen, ¿no?, las letrinas que deberían por lo menos tener. Y obviamente ahí es donde llega a suceder más que todo la infección, ¿no?, por los niños. La educación sanitaria, porque también es muy, es muy pobre la educación. Y otros tipos de costumbres alimenticias que adoptan en los pueblos, como ya sea, ¿no? Allá, aquí no es lo mismo que en los pueblitos, ¿no? Están acostumbrados a comer diferente a nosotros. A las condiciones que viven es lo que se adaptan. ¿Cuáles son los mecanismos de contagio? Ya venimos diciendo acá, ¿no? Factores de producción que viene a ser como mecanismo de contagio, obviamente por agua contaminada. Eh, Normalmente sabemos que igual los niños suelen, ¿no?, jugar en los pueblitos. Los niños no les importa la verdad cómo están y se meten. Entonces, más que todos estos niños vienen a estar infectados por estos tipos de protozoarios. Alimentos contaminados, ya sea por el mal lavado de estos alimentos, no sabemos, ¿no? Las carnes y todo mal cocidas, las manos contaminadas, que obviamente como niños hacemos un montón de cosas y no nos lavamos las manos, ¿no? Y los vómitos contaminados. Chicos, me sale que la reunión se me va a acabar. Les voy a avisar, ¿ya? Para que vuelvan a entrar. ¿Hasta aquí están entendiendo todo? ¿Claro? Hola. Sí, auxiliar. Sí, Sí, Auxi. auxiliar, te entiendo. Chicos, si tienen preguntas o si no me entienden, háblenme. Yo no me enojaré. Ya entonces, ya. Hay un tema que no lo he puesto, no le he actualizado mi diapositiva, pero son las acciones que provoca más que todo el parásito en el hombre, ¿ya? Acciones traumáticas, acciones mecánicas creo que son. Después irritativa, de reacciones celulares, acciones enzimáticas y qué más, no me acuerdo. Pero a ver, ahorita vamos a hacer un repaso de eso. Ya vamos escribiendo para que ustedes tomen apunte. Vamos a añadirlo aquí. Ya, aquí vamos a hacer esto. Ya, chicos, se va a acabar la reunión, vuelvan a entrar, ya lo voy a finalizar y vuelven a entrar, ¿ya?